Hoy quiero hablaros de cómo mejorar tu relación con la comida. Implica que tienes que tener en cuenta que todo lo que se relaciona con nuestra supervivencia personal, ya sea comer, el sexo, la integridad personal, etcétera, nos produce placer y satisfacción. Esa es la manera en la que la naturaleza se asegura de reforzar ese instinto natural de supervivencia mediante la asociación de todo aquello que nos ayuda a sobrevivir con una sensación placentera. En eso consiste mejorar tu relación con la comida, en relacionarte con los alimentos de la manera más natural posible, en el amplio sentido del término. Pero, ¿qué ocurre cuando le damos a la comida un significado diferente, un significado distinto? En la actualidad, la comida para muchas personas se ha convertido en una amenaza por el temor que les produce o bien engordar o bien enfermar a causa de esta alimentación. La comida ha dejado de ser una celebración para convertirse en algo que miramos con desconfianza y con preocupación. En un escenario como este es imposible establecer una relación natural con los alimentos. Mejorar tu relación con la comida consiste en restablecer una relación natural y sostenible con los alimentos. Los dos principios fundamentales para mejorar tu relación con la comida son, por un lado, el significado que les das a la comida. ¿Es tu enemiga o es tu aliada? Y por otro lado, las opciones culinarias que manejas a la hora de hacer tu alimentación. ¿Haces una alimentación variada o haces una alimentación restrictiva? La clave está en el significado que le damos a esta alimentación. Para ti los alimentos son el enemigo porque lo que te gusta te hace engordar, tienes pensamientos del tipo revanchista, es decir, la vida es injusta, necesito compensar las injusticias con algo que me resulta placentero, pero lo placentero me engorda, hay personas que comen de todo y no engorda, esto es injusto. Caes en comportamientos de tipo represivo, te privas de determinado tipo de alimentos con mucho esfuerzo, seguidos de episodios de pérdida de control con atracones, experimentas sentimientos de frustración y de tristeza, miedo a la pérdida de control o a no solucionar tus necesidades de comida saludable y sabrosa, comes solo determinado tipo de alimentos que se consideran saludables en detrimento de otros alimentos más adecuados a tus necesidades reales, pero a los que se les da escaso valor. Puedes experimentar comportamientos obsesivos. La enfermedad o el deterioro físico son vistos como una amenaza y los alimentos como un antídoto. Tienes sentimientos de ansiedad, de ira, de injusticia ante la pérdida de control que supone el deterioro y la enfermedad a pesar de llevar una alimentación que según unos criterios erróneos es la más adecuada. Estos son patrones de alimentación restrictivos. Están basados en el temor. Son los que te van a hacer más daño porque implican una alimentación muy limitada. No te dan opciones reales, ni te ofrecen variedad ni alternativas. Las personas que cuidan su alimentación de manera exitosa no utilizan patrones restrictivos porque tienen opciones sabrosas y saludables. No importa que sean vegetarianos o que practiquen una religión que prohíbe un determinado tipo de alimentos, porque saben cocinar esos alimentos, el resto, de una manera deliciosa y saludable. Cuando hablamos de comida sana, tenemos que prestar importancia a la variedad y al sabor. No hay alimentos buenos ni malos. Hay personas que utilizan bien los alimentos teniendo en cuenta que son una fuente de salud y satisfacción, y otras personas los utilizan de una manera que les produce una obsesión insana. Los alimentos no tienen cualidades morales para hacer el bien o para hacer el mal. Tienen ingredientes con sabores que los hacen apetecibles. Contienen nutrientes y sustancias que favorecen la absorción de esos nutrientes. Los humanos además hemos aprendido formas de cocinarlos que potencian sus efectos nutritivos, que anulan sus efectos nocivos, que potencian su sabor y la sensación que nos producen. Los alimentos son tan complejos que no podemos basar nuestra relación con ellos teniendo en cuenta solamente la cantidad de calorías y los antioxidantes. Esta manera de pensar nos está llevando a un gran error alimentario y a una mala relación con la comida. No hay alimentos tampoco que engorden o que adelgacen.
Los alimentos pueden ser adecuados o inadecuados para un determinado objetivo que nace de una elección personal bien informada y no al temor a los alimentos malos. El miedo es algo que se intenta evitar y no debe ser un objetivo en sí mismo. No podemos basar nuestra relación con los alimentos exclusivamente en el miedo. Así te vas a limitar y creerás que no tienes opciones. ¿Y si solo como alimentos buenos? El argumento de elegir un alimento bajo los criterios solamente nutricionales es una forma de engañar a nuestro instinto de supervivencia. Estamos haciendo una elección basada en el temor que nos produce enfermar o envejecer. Cuando es el miedo lo que te impulsa, vas a actuar tratando de evitar lo que temes y así nunca alcanzarás tu objetivo. De esa manera le estás dando la iniciativa a tus temores que dictarán tu conducta alimentaria y te convertirán en su víctima. Estás obviando la relación placentera que has de mantener con los alimentos, y esta relación placentera se basa en conocer cómo preparar de manera sabrosa tus alimentos, en darte realmente opciones. No hay que olvidar que los alimentos no solo sirven para nutrirnos, también deben proporcionarnos una satisfacción sensorial y psicológica necesaria para construir una relación sana con la comida. Decía Oscar Wilde que lo mejor para evitar la tentación es caer en ella. Aquello que más reprimes es lo que más vas a fortalecer. Es necesario que tomes un camino en el que no tengas que luchar contra las tentaciones, que te ofrezcas unas alternativas que realmente sean satisfactorias. Por eso estás siempre luchando. No sabes cómo puedes comer sano y por otro lado sabroso. Es fundamental elegir el binomio salud más satisfacción. ¿Qué ocurre si frustras constantemente esa satisfacción que suele ir asociada a tu instinto de supervivencia? Cuando una persona no está satisfecha, va a vivir irritada, frustrada, de mal humor y actúa compulsivamente movida por un impulso. Los alimentos que se comen por impulso suelen formar parte del grupo que podríamos llamar bombas de calorías. No te satisfacen y no te llenan. Están diseñados para que sigas comiendo más porque crean una ilusión de satisfacción falsa. Por eso repites esa conducta automática. Buscas una satisfacción que no está realmente en ese tipo de alimentos, que además tampoco es un verdadero alimento, es un invento de la industria y no de la naturaleza. Vuelvo a recordarte que la naturaleza utiliza la satisfacción que proporciona la buena comida para garantizar nuestra supervivencia. Un alimento saludable es aquel que no solamente es nutritivo, sino que también debe ser sabroso. Es así como se construye una relación sostenible con la comida. ¿Cómo funciona la relación restrictiva con los alimentos? Te reprimes a lo largo del día. Por la noche, al llegar a casa, te mueres de ganas de comer de verdad. Picoteas cualquier cosa nada más llegar. Sigues picoteando cualquier cosa que tengas a mano mientras estás preparando la cena. Luego tratas de compensarlo comiendo una gran cantidad de alimentos que no engordan, llegando al mismo resultado. Comes más de lo necesario. Al final, las restricciones te van a hacer siempre comer más cantidad al día. Aquellas 1500 calorías sin grasa, ni hidratos, ni sabor, ni satisfacción que planeaste al empezar el día se convierten en 3000 o más con grasas, hidratos y culpabilidad añadida al llegar la noche. Es decir, que la relación restrictiva te va a conducir siempre al exceso. Al día siguiente, vuelta a empezar para obtener más de lo mismo. Es cierto que uno de los mejores predictores de que una persona va a ganar peso es aquel que está haciendo una dieta restrictiva. Cuando alguien se obsesiona con la comida, pierde la sensación natural de hambre y de saciedad. La prohibición de determinados alimentos los pone en valor y aumenta su deseo por ello. Aparecen sentimientos de fracaso, desesperanza, falta de confianza en uno mismo y disminución de la autoestima. La peor consecuencia es la aparición de un estrés relacionado con los alimentos. Irónicamente, las hormonas que se generan durante el estrés también te van a hacer engordar. ¿Cómo funciona una relación saludable con los alimentos?
se basa en la satisfacción que producen los alimentos sabrosos, bien cocinados y con un buen porcentaje de nutrientes saludables. Además, tienen que ofrecerte alternativas con un efecto de saciedad real y auténtico. ¿A qué me refiero? Una persona que está a dieta también necesita comer este tipo de comida y repostería para destruir la creencia errónea de que lo sabroso engorda, y así educas tu paladar en alimentos con matices y notarás cómo las bombas de azúcar de los pseudoalimentos dejan de atraerte. Tus gustos alimentarios van a cambiar rápidamente hacia un tipo de alimento real y saludable. Además, sentirás saciedad, satisfacción, mayor autoestima y confianza por haber resuelto un problema alimentario y culinario que hace infeliz a muchas personas. Como resultado de lo anterior, te estarás alimentando de una manera tan saludable que te garantizará una salud y un peso adecuado. Y por último, recuerda que la buena comida es aquella que disfrutas 3 veces: cuando la cocinas, cuando te la comes y cuando te miras en el espejo. Te envío un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.